Hola, para continuar con lo que es la dietoterapia adecuada a las patologías gastrointestinales, en esta ocasión vamos a hablar del síndrome de intestino irritable. Este síndrome se caracteriza por que el paciente presenta dolor abdominal y cambios en el hábito intestinal. Es muy frecuente que tengan estreñimiento, diarrea o que alternen entre ambas, es decir, días de estreñimiento y días de diarrea. Dentro de los síntomas suelen aparecer después de una comida y se alivian de manera transitoria una vez que el paciente puede evacuar el intestino. La distensión abdominal y el meteorismo también son síntomas frecuentes que estos pacientes nos suelen referir. Este síndrome se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, generando hasta un doble de frecuencia. Se considera con frecuencia un trastorno funcional, ya que no hay ninguna patología que pueda ser visualizada o ningún signo de enfermedad que pueda ser evaluada a nivel de algún estudio o laboratorio. Se ignoran las causas de este síndrome, aunque sí se conocen varios detonantes. En cuanto a la alimentación, podemos decir que el estrés es un factor fundamental en el desarrollo del síndrome de intestino irritable, a la vez, al igual que otros factores psicológicos. Sin embargo, la dieta también tiene un impacto sobre la motilidad gastrointestinal. El incremento de la actividad mioeléctrica y de la motilidad del colon se asocian a un elevado contenido de grasas y de calorías de los alimentos ingeridos. Es decir, que aquellas personas que tengan una alimentación con mucho contenido de grasa y con un elevado valor calórico, tienen mayor probabilidad de desarrollar las molestias o los síntomas de este síndrome de intestino irritable. Estas grasas y calorías inducen una respuesta gastocalórica que también puede exacerbar ampliamente el síndrome de intestino irritable. El consumo de alimentos y bebidas formadores de gas, es decir, que fermenten a nivel intestinal, puede afectar la sintomatología en estos pacientes. El meteorismo se debe en la mayoría, se observa meteorismo en la mayoría de los casos, justamente por esta fermentación bacteriana de lo que es la fibra o los carbohidratos no absorbidos. También se ha implicado a la ingestión de fructosa y sorbitol dentro de los posibles alimentos que son fermentativos, y se observa principalmente en pacientes con diarrea y con muchas molestias abdominales. La deglución de aire asociada con la succión de dulces, masticación de chicles y consumo de tabaco también puede causar los síntomas del síndrome de intestino irritable. En general, los pacientes con diarrea o meteorismo siempre muestran intolerancia a productos como por ejemplo los lácteos, cítricos, cebollas, gluten, papas, chocolates, huevo, cafeína, alcohol y frutas secas. En cuanto a las recomendaciones dietéticas para estos pacientes, lo primero es lograr identificar en cada caso cuáles son las intolerancias alimentarias. Evitar alimentos nocivos según sea necesario, como por ejemplo leches y derivados, alimentos y bebidas formadores de gas, alimentos con grandes cantidades de fructosa y alimentos que estén endulzados con sorbitol. Estimular el consumo de comidas regulares y poco copiosas, frecuentes y bajas en grasas. Esto quiere decir que le vamos a recomendar al paciente comer poca cantidad varias veces al día. Incrementar gradualmente la fibra hasta lograr un contenido de diario en la alimentación de 15 a 25 gramos, que debería estar aportado por salvado de trigo, frutas y vegetales. Limitar la ingesta de alcohol y de cafeína, realizar actividad física de manera frecuente y beber 2 litros de líquidos al día.
En cuanto a la microbiota está compuesta por microorganismos que se encuentran de manera natural en alguna parte del organismo. Son microorganismos que conviven con el huésped para obtener un beneficio mutuo. En cuanto a lo que es la microbiota intestinal, son microorganismos que se encuentran alojados en los intestinos y que compiten por los nutrientes que se ingieren de la dieta y por los sitios de anclaje. La microbiota propia y benéfica impide el crecimiento de aquellos patógenos, protegiendo al organismo de las infecciones de entrada gastrointestinal. ¿Cuáles son los beneficios de la microbiota intestinal? Por un lado, la protección, es decir, la adhesión de patógenos por competencia de los nutrientes, disminución del pH, bacteriocinas y ácido láctico. En cuanto a lo que es la estructura inmunológica, la microbiota también participa en lo que es la integridad de la barrera, la translocación bacteriana, permeabilidad intestinal y reforzando el sistema inmunitario. En cuanto a la parte y a la función metabólica de la microbiota intestinal, va a participar en lo que es la síntesis de vitaminas, biotina y folato, absorción de hierro, control de la proliferación y diferenciación celular y metabolismo de los carcinógenos, fermentación de la fibra y productos NCFA. En cuanto a los tipos de microorganismos de la microbiota, tenemos los que son los simbiontes que promueven eh, la salud para ambas partes, los comensales que no causan daño pero tampoco beneficios, y los patobiontes que tienen un potencial de generar injurias, es decir, de generar una enfermedad. El desequilibrio inmunológico se asocia con lo que se llama una disbiosis, es decir, un desbalance de la microbiota intestinal. Y esto puede generar una respuesta intestinal que va a estar dirigida hacia el control de los patobiontes. Es decir, estos patobiontes son los que van a multiplicarse por demás, generando esta disbiosis intestinal. Dentro de las posibles causas de disbiosis, tenemos lo que es la genética del huésped, donde existen individuos que presentan mutaciones en algunos genes que ocasionan que la colonización bacteriana sea inadecuada. El estilo de vida cubre un factor importante, ya que una dieta alta en grasas y bajas en fibras puede ocasionar cambios en las bacterias que conforman la microbiota. El estrés también induce modificaciones en los tipos de bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Y por otro lado, ciertas prácticas médicas, como por ejemplo el uso indiscriminado de antibióticos u otro tipo de medicamentos. ¿En qué consiste la dieta baja en FODMAPs? La dieta baja en FODMAPs se trata de evitar los excesos de fructosa, fructanos, lactosa, galactoligosacáridos y los polioles. Dentro de los alimentos a evitar tenemos los que son los excesos de fructosa, la lactosa y los oligosacáridos, y las alternativas para estos alimentos, en el caso de los excesos de fructosa, sería fructosas de ciertos alimentos, en el caso de la lactosa, bebidas vegetales o sin lactosa, de los oligosacáridos, ciertos oligosacáridos no tan fermentativos. Acá podemos ver en esta imagen los distintos alimentos que se pueden tratar de incorporar para generar una alimentación con bajo contenido de FODMAPs, y del lado izquierdo podemos observar, por el contrario, algunos alimentos que deben evitarse porque tienen mayor contenido de FODMAPs. Con esto finalizamos esta presentación. Muchas gracias.